Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 11. Ya, vamos a buscar Romanos capítulo 6. Del versículo 1 voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios se vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hasta el versículo 16 he leído. Romanos capítulo 6 está hablando sobre la vida de creencia. La vida de creencia es misma palabra, es que mas el justo vivirá por la fe. Es decir, que esta palabra está explicando sobre la vida de los salvos, justos, santos. Por eso, desde el principio yo estaba hablando, ¿no? Romanos estaba hablando sobre el Evangelio. En el Evangelio no solamente estaba enfocando sobre perdón de los pecados, sino también después de recibir la salvación, ¿con qué propósito
nosotros podremos vivir? ¿Con qué voluntad nosotros podremos vivir? Así está explicando detalladamente. Por eso, la gente para aceptar esta palabra, Romanos capítulo 6, de adelante, debería ser renacido. Renacimiento, es decir, que tiene que ser justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser justificado, no tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón. Por eso, cuando lee Romanos, no llega a entendimiento, porque solamente puede leer la letra, pero de su corazón no está de acuerdo de lo que está enseñando la palabra de Dios de Romanos. Por eso se confunde y también se queda como incómodo. Porque cada día que nosotros cuando leemos la palabra de Dios, debería sentir gozoso, alegre, también debería alimentar a su espíritu. Pero uno que todavía no fue justificado delante de Dios por la fe, siendo pecador, ya no tiene el Espíritu Santo del Señor. Por eso, cuando inicia a leer este libro Romanos, se queda muy aburrido. También piensa, es difícil de entender. Pero después de renacer, es decir, que después de ser justificado por la fe, el libro de Romanos es más fácil que otros libros. Esa es mi experiencia. Yo, antes de entender el Evangelio, es decir, que antes de ser justificado por la fe, durante 10 años yo estaba congregando en la iglesia. Yo aprendí la enseñanza de Dios a través de muchos pastores. Decían que Jesucristo murió en la cruz, pero en aquel entonces llevando el pecado original. Así dice. Entonces, estaba poniendo una regla que se divide de la obra de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo llevando el pecado del mundo, pero los teólogos estaban diciendo que Jesucristo murió solamente por el pecado de Adán, por el pecado original. En aquel entonces, automáticamente, todos los hombres del mundo se quedan como pecadores, porque están de acuerdo que están cometiendo diariamente, por eso se siente como culpable, como se siente pecador. Con esa enseñanza de ninguna manera puede ser justo. Por eso Romanos capítulo 1 estaba hablando sobre el Evangelio. El Evangelio bíblico sí o sí tiene que revelarse de ¿qué? La justicia de Dios. Por eso durante 3 semanas nosotros hemos aprendido sobre la sangre de Jesucristo. ¿Qué poder tenía? ¿Qué cantidad de pecado Jesucristo llevó en la cruz? Al morirse Jesucristo, ¿qué es lo que hizo para nosotros? Según la palabra de Dios dice que Jesucristo, quitando el pecado del mundo, al morirse en la cruz, ya canceló exactamente el pecado de todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Escuchando esta palabra, aceptando en la sangre de Jesucristo, puede ser justificado como igual que Abraham. Abraham, por tener la fe, su fe fue contada por justicia. Eso es un ejemplo de recibir la salvación. Por esa razón nosotros también tenemos que copiar como igual que la fe de Abraham. Teniendo la fe, mi fe fue contada por justicia.
Eso es la verdad. Cuando Jesucristo justificó a nosotros, cuando Jesucristo nos santificó, al morir en la cruz, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. ¿Quién reconoce la obra de Jesucristo? Nuestro Dios. Por eso Romanos capítulo 5, el versículo 19, claramente está hablando. Por medio de una desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esa es una sentencia de Dios hacia todos los hombres del mundo. Así también dice, ¿cómo dice? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice. Por eso, para ser justo yo, ¿quién tiene que obedecer? ¿Yo tengo que obedecer ante Dios o Jesucristo tiene que obedecer? Jesucristo tiene que obedecer ante Dios. Ya, vamos a ver el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ya, ¿cómo dice? Por medio de desobediencia de Adán, nosotros automáticamente fuimos pecadores o no. Alguna persona puede pensar, ¿no? Señor Dios, no es justo lo que está juzgando así. Por medio de desobediencia de Adán, automáticamente yo puedo ser como pecador. Yo tengo que irme al infierno por causa del pecado de Adán. No es justo. Si hubiera cometido yo, entonces yo aceptaría el juicio eterno de Dios. Pero a través de la maldad de Adán, yo tengo que irme al infierno. No quiero aceptar este juicio. Así piensa. Tales personas están aceptando esta palabra o no. La fe tiene que absorber la palabra de Dios como lo que está apareciendo. Mucha gente piensa, según la palabra de Dios así dice, pero yo pienso no es así. Tal persona está peleando contra la palabra de Dios. Está ganando su pensamiento contra la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que rechazaba la palabra de Dios. ¿Quién podía absorber fácilmente la palabra de Jesucristo? Ya un día Jesucristo llegó al estanque Bethesda, que sale San Juan capítulo 5. Habían muchos enfermos, ciego, mudo, paralítico, cojos. Ellos, ¿qué es lo que estaban esperando? Movimiento de estanque. A menudo descendía un ángel, agitó, y luego entre todos enfermos, si una persona podía ingresar dentro de agua de estanque, solo por su obra se curaba. Así dice. Por esa razón, no se mueven una vez al año o una vez o 50 años. No se mueven, pero a veces así surgía. Entonces, entre los enfermos, todos están esperando para hacer competencia. ¿Es cierto o no? Competencia, ¿qué significa? Cuando se mueve agitando de agua a través de un ángel, ya yo tengo que entrar corriendo, luchando, no, agarrando otro. No, yo tengo que irme. Porque durante
15 años estoy esperando eso. No, yo, 20 años, yo. Estanque, Bethesda, tiene significado, Bethesda, es en el lugar de la gracia. Entonces, ¿quién puede dar la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo apareció en estanque. Apareció para dar. ¿Qué es lo que quería dar Jesucristo? La gracia. Pero todos los enfermos no miraban a Jesucristo, sino que ellos, ¿a dónde miraban? Al agua de estanque. ¿Está moviéndose o no? Mirando. Aunque está cerca de su cuerpo, el Salvador está caminando, pero no tenía nada de interés de conversar, de escuchar. Hoy en día también, Jesucristo está cerca de nuestra vida. Jesucristo quiere dar la gracia a cada uno de nosotros. ¿Quién puede recibir la gracia del Señor? El que acepta la palabra de Dios como está escrito en la Biblia. No tiene que mezclar nada, sino que solamente acepta. Debería aceptar lo que está escrito. Por eso yo digo, yo cuando leo, yo estoy interpretando. No estoy mezclando mi idea, mi pensamiento, sino que estoy leyendo, también estoy explicando, porque esa es mi fe. Pero otra persona se mezcla. Pam. Ya, por ejemplo, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo había sido pecador a través del pecado de Adán, porque él no obedeció, sino que desobedeció. A través de desobediencia de Adán, automáticamente yo había sido pecador. Así yo acepté 100% como lo que está escrito. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña? No, aunque está escrito, pero nosotros estamos cometiendo. Por eso sería bueno que tiene que dividir, ya, como dividiendo de la culpabilidad. Uno es 50% hecha culpabilidad hacia Adán. También usted está cometiendo 50%. Ya, eso es justo para compartir juntos. Ya, los dos tengan culpabilidad. En aquel entonces, ¿cómo va a responder? Sí, Señor, gracias. Yo no quiero echar mi culpabilidad 100% solamente a Adán, sino también yo tengo culpabilidad, por eso soy pecador. Ya, desde aquel tiempo está mezclando la palabra de Dios, contaminando con su propio pensamiento. Por eso no llega la palabra de Dios como lo que está escrito. Pero cerca de estanque Bethesda había un enfermo que tenía durante 38 años. Imagínense un hombre que tenía enfermedad durante 38 años, entonces ¿cuántos años tendría? Por ejemplo, si hubiera tenido su enfermedad desde que tuviera 20 años, entonces, en total, ¿cuántos son? Su edad, 58 años. Imagínense, durante 38 años, acostado. Siempre se quedaba allá, mirando. ¿Cuándo va a estar en la mañana o en la noche, en la tarde, al mirar? Pero a menudo Agito ya corría todo metiendo, solamente uno se curaba. Pero él intentó varias veces, pero nunca podía llegar a fondo. Jesucristo se acercó a tal persona. Señor, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Mientras tanto que yo voy al estanque, pero
alguien está corriendo más rápido que yo, por eso yo no podía ser curado. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo dice? ¿Levantarme? No, absurdo. ¿Cómo yo puedo levantarme? Mire, Señor, yo estaba esforzando durante muchos años. Además, estoy quedándome mi enfermedad durante 38 años. ¿Cómo yo puedo levantarme? Si hubiera levantado, entonces, ¿por qué yo quedo acá? No, absurdo. Ese es pensamiento normal que está llevando ser humano del mundo. Pero este hombre enfermo de 38 años absorbió la palabra de Jesucristo. Sí, Señor. Usted me manda, usted tiene razón. Porque cuando levántate, dentro de esta palabra, incluye gran poder. Voy a levantarme. Se levantó. Y luego agarrando el techo, ya llevando. Ya. Yo puedo caminar entonces. 1, 2. Ya fue a su casa. ¿Qué es lo que quiero decir? En esta noche también, comparando esta palabra, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, se divide en dos grupos. Uno que puede absorber directamente como lo que está escrito. Esa es la palabra de Dios. Esa es la regla perfecta de Dios. Así acepta, se cambia su vida. Pero si mezcla poco de su pensamiento, no vale. Por eso, ¿cómo dice? Romanos capítulo 5, el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice, igual modo, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de la obediencia de Jesucristo, personas, hombres, pueden ser justos, dice justo. Entonces, en nuestra mente siempre estaba funcionando una frase, como dice, no hay justo ni a uno, 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 ya somos pecadores, no hay justo ni a uno, amén, no hay justo ni a uno, amén, amén, amén. Memorizando esta palabra, está venciendo contra esta palabra. No puede llegar en su corazón. Por la obediencia de unos, serán muchos constituidos justos. En aquel momento, ¿cómo puede ser justo? Es como igual que enfermo, ¿no? Como dice, Señor, durante 38 años estaba siendo enfermo. ¿Cómo yo puedo levantarme? Ese es pensamiento humano. Pero el que no tenía justicia nada, ese enfermo de 38 años, solamente tenía esperanza con la palabra de Jesucristo. Amén, Señor. Usted me manda porque usted es mi Señor y entonces ya yo tengo que obedecer. Amén. Y luego se levantó y tomando su lecho y luego anduvo a su casa. Dios está explicando en esta noche. Por la obediencia de Jesucristo. Depende de su obediencia. Nosotros seremos justificados siendo justos. Cargando el pecado del mundo. Fue crucificado, derramando toda la sangre, ingresando en el lugar santísimo, en el lugar santísimo hay el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, se llama el propiciatorio. En ese lugar, rociando con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfección.
justificación, santificación. Entonces, abriendo su corazón hacia Jesucristo, hacia la obra de Jesucristo, tiene que confesar de que, sí, Señor, gracias, tú eres mi Salvador que quitó todos mis pecados. Usted ya obedeció ante Dios para que yo sea justo. Así tiene que tener la fe. Teniendo esta regla de lo que había sido justo, ya podemos leer Romanos capítulo 6. ¿Están de acuerdo o no? Por eso, para iniciar Romanos capítulo 6, llevando ¿cuántos días? 3 semanas. 3 semanas enteras ya estaba repasando desde capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ya otra 1, 2, 3, 4. Otra 1, 2, 3, 4. Otra 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ¿para qué? Para que todos los oyentes que sean justificados, santificados, perfectos por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Más el justo vivirá por la fe. Debe ser justo. No puede ser justo siendo pecador. Ya escuchando esta palabra no vale de nada. ¿Por qué? No puede comprender. Ya, creo que todos están de acuerdo de lo que había sido justo por la obediencia de Jesucristo. Iniciamos ya Romanos capítulo 6, el versículo 1. Así dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia abunde? Significa que ya el versículo 20 de Romanos capítulo 5 estaba diciendo así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, uno que cometió bastante, tal persona recibió mucha gracia. Entonces, después de ser salvo también para recibir mucha gracia, tenemos que cometer pecado desde hoy ya. Tenemos que robar, tenemos que mentir, tenemos que hacer y estafa. No es así. Antes de ser salvo, ya había sido como pecador, por eso podía recibir la gracia de Dios. Eso es la verdad. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir con el pecado? Así está preguntando. ¿Por qué? El versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, en esta palabra nos enseña cómo dice, hemos muertos al pecado, así dice. Wow. Anteriormente, cuando nosotros hemos tocado el testimonio de apóstol Pablo, como decía, ya busquemos Romanos capítulo 7. Según testimonio de apóstol Pablo, así estaba hablando. 7. El versículo 7. Así dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, apóstol Pablo, él pensaba que desde el primer mandamiento hasta 9 casi estaba cumpliendo, así pensaba, aunque no ha cumplido nada. Pero 10º mandamiento, ¿cómo dice? No codiciarás. Él pensaba profundamente, ¿cómo yo puedo cumplir este mandamiento? No codiciarás. Yo pienso que él también tenía codicia. ¿De qué? Él es ser humano. Por el funcionamiento del corazón de apóstol Pablo y de nosotros, lo mismo. Había hablado o no, había enseñado que en el mundo de corazón todos son iguales. Por eso sale continuamente mal. Por eso en el corazón de nosotros, si tiene algo de codicia, de dinero, de mujer, de hombre, de la casa,
del auto, ya está funcionando. No es que después de recibir la salvación desaparezca toda maldad de nuestro corazón. No, no esperen que no salga nada de deseo mal, sino que lo mismo. Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, funcionamiento del corazón es lo mismo, que continuamente sale mal. Por eso el apóstol Pablo, por medio de codicia, podía reconocer que, yo era pecador. Número 2. ¿Cómo dice? El versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice, vendido al pecado. Ya. Entonces, veamos. Siempre nosotros estamos pensando que nosotros somos dueños de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Así pensábamos. Esta es la verdad. Porque somos dueños de nuestro cuerpo para dormir, para manejar, para comer, para estudiar. Por cabeza de nosotros está dominando. Por eso pensábamos que somos dueños para dominar hasta nuestro corazón. Así pensábamos. Pero la verdad que nosotros no somos dueños, sino que dueño hay otro. ¿Quién es? Entre nuestro corazón, ahí el pecado que mora. Así dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué es esto? Eso es lo que está funcionando. ¿Qué es esto? Es invisible, que domina a nosotros. Porque yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es dueño? Ya, por ejemplo, acá está Pastor Mario Verdugo de Iquique. Ya, acá está. Yo estoy. Entonces, cuando yo tenía mucha deuda del pastor Mario Verdugo, como $1,000,000. Ese es un ejemplo, no es la verdad. ¿Ya? Por eso yo no podía pagar mi deuda. Por eso ya yo tengo que hacer algo de contrato. Desde hoy voy a ser tu siervo. Utilice mi mano, ya, por favor. Por eso cuando yo hice contrato para ser como esclavo, desde aquel tiempo que hago contrato, ¿quién es mi dueño? ¿Quién es mi amo? ¿Yo soy o Pastor Mario Verdugo? Pastor Mario Verdugo. Él tiene derecho para dominar a mi vida. Siervo, venga. Sí, señor. Mario Verdugo. Dígame, majestad. Solamente yo tengo que cumplir su palabra, su orden. A la orden, por favor. Como misma forma, en el corazón de nosotros ya estaba funcionando el pecado que haga. Por eso el control de nuestra vida, ¿desde dónde sale? Desde el corazón. Corazón. Ya, por ejemplo, alguien está siendo vicioso de, ¿cómo se dice? Juego de video. Juego de video. ¿Sabe alguien? Juego de video. Hoy en día también no es necesario máquina grande como televisión, no. Suficiente por celular. Juego. Marcelo, coma. No. Pisa. Si puede jugar solamente durante 1 hora y luego de su corazón y puede controlar. Yo no quiero dejar más. Ya, yo no quiero.
Solamente yo tengo que estudiar. Si puede dejar su máquina, no es vicioso. Pero ¿quién es vicioso? No puede dejar. Entonces, a veces sale una noticia de Corea del Sur. Una mujer tanto quería jugar juego de video de una oficina, por dejando su bebé, y luego fue, y luego toda la noche, y luego regresó a su casa, murió su bebé. Eso es la historia real. Alguno jovencito estaba jugando, porque en Corea del Sur hay un lugar donde está instalado de como computadora, por eso puede hacer fuego. Solamente puede llamar por teléfono. Ya, comida acá, ya, bebida acá, ya, toda la noche. Algunos sin comer, jugando, y luego más tarde se quedó su mano así, se paralizó y luego murió. Eso es historia real. Porque hoy en día hay muchos que están siendo viciosos. Ya, ¿por qué está siendo drogadicto? Al principio quiere probar nomás. Su amigo puede ofrecer. Amigo, prueba. Droga. No es malo, mire. Sí, puede probar poquito ya. Puede vencer, ya. Puede controlar. Está bien. Una vez. Qué bueno. Y luego pasando poco tiempo. Otra vez. Qué bueno. Y luego pasando un mes, ay, no quiero, porque tengo que comprar, ya tengo que gastar mucha plata. Entonces, no quiero, pero de su corazón. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? No piensa otra cosa, solamente droga. Poquito nomás. Significa que todos los que están controlando ser humano desde corazón. Este corazón está dominando. Ping. Por eso, si entre nuestro corazón, si injerta en la palabra de Dios, si injerta con el corazón de Jesucristo, nuestra vida va a salir santidad, justicia, buena obra, amor, servicio. Puede ofrendar, puede servir, todo sale bien. Pero de su corazón, si no puede injertar con el corazón de Jesucristo, ni puede injertar con la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a dominar? El pensamiento humano. Por eso la vida de creencia no depende de su decisión. La vida de creencia ni depende de su deseo, sino que depende de corazón que se conecta con la palabra de Dios o se conecta con su deseo carnal. Uno de los dos se divide. Eso es. Por eso se llama más justo vivirá por la fe. La fe, decir que creer en la palabra de Dios. Ya, de primero nosotros tenemos que creer. ¿De qué? Ya, busquemos esta palabra. ¿Cómo dice? El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así está preguntando, ¿ya?
está hablando una cosa maravillosa, es fuera de nuestra mente. Número 1, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, así dice. Cuando nosotros hemos sido bautizados juntamente con Jesucristo, físicamente, por eso ese fuera de nuestra idea, ese fuera de nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar de acuerdo de esta palabra? Pero de primero, nosotros tenemos que entender una cosa. Jesucristo una vez, Él fue bautizado por medio de Juan el Bautista, ¿o no? Eso es. En aquel entonces, Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Al poner mano sobre la cabeza de alguien, eso se llama la imposición de mano. ¿Para qué hace la imposición? La imposición de mano, es decir que hay dos significados tiene. Uno es, traspasa el pecado. Por eso cada pecador, para limpiar su pecado, sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. ¿Para qué? Para que encomiende su pecado al cuerpo de sacrificio por la imposición de mano. Número 2. Considerando que pecador, poniendo su mano, ya está uniendo mi vida con la vida de holocausto, sacrificio. Había dos, pero ahora uno. Por la imposición de mano se une. Por eso, cuando muere este sacrificio, esta muerte de sacrificio, considera que eso es mi muerte. Así considera en su corazón. Así acepta. Por eso, Jesucristo cuando fue recibido bautismo por medio de Juan el Bautista, según la vista de Dios, había unido nosotros y Jesucristo uno por medio de mano de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era mayor que todos nosotros. Nadie había establecido más mayor que Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11, así dice. Por eso, según esta palabra, como dice, cuando Jesucristo fue bautizado, nosotros también fuimos bautizados. No es que fuimos bautizados físicamente, sino que solamente nosotros podemos creer en esta palabra. Dios considera en su corazón que nosotros fuimos bautizados con Jesucristo. Así dice. En aquel entonces aceptamos. Amén. Así aceptamos. ¿Para qué? Para que considere nuestra vida que acompañó con Jesucristo fue crucificado. En aquel entonces la muerte de Jesucristo como nuestra muerte. Así Dios puede darse cuenta. Ya, veamos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, para que andemos nosotros, creyendo que con Jesucristo fuimos bautizados, con Jesucristo fuimos sepultados, con Cristo Jesús fuimos crucificados, fuimos sepultados. Y luego, cuando Jesucristo se resucitó, amén, nosotros también fuimos resucitados. Cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo, también juntamente con Jesucristo. Ya cuando Jesucristo está sentado en la diestra de Dios, amén, nuestra vida allá está. Así considera, aunque nuestra vida acá está. ¿Dónde? En Chile, en Bolivia, en Ecuador, pero
considerando, como si fuera que ya nuestra vida había desaparecido juntamente con Jesucristo. Así se considera preguntando en sí mismo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Para qué? ¿Para qué yo vivo acá? Para que manifieste la obra de Dios a través de nuestra vida. Para cumplir la voluntad de Dios a través de nuestra vida, lo que estamos viviendo. Así está hablando. Aunque no puede comprender o puede comprender, no importa, así está escrito. Esa es la palabra de Dios. Ya, sigamos, así dice el versículo 5. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Significa que cuando Jesucristo se resucitó, también nosotros juntamente hemos resucitado. Aunque hay resurrección un día, cuando viene por segunda vez Jesucristo, seremos resucitados. Pero para vivir por la fe, considerando que nosotros ya hemos sepultados, hemos resucitado juntamente con Jesucristo. Es decir que juntamente con Jesucristo. Por eso ya veamos. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice. Ya, ¿quién había metido en Cristo Jesús? ¿Quién había metido a nosotros en Cristo Jesús? ¿Dónde estamos? ¿En Cristo Jesús o fuera de Jesucristo? Desde que recibió bautismo Jesucristo, había unido con Jesucristo. Según la palabra de Dios, dice que nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya, una palabra más. Maravillosamente voy a presentar ante ustedes. Cada palabra que estoy presentando a ustedes serán sorprendidos. ¿Qué pasa? ¿Existía esta palabra como la que está explicando él? Sí, existe. Todo existe. Ya, primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 22. Ya voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ya? Como dice, en Adán nosotros hemos muertos y luego también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados. Investigando este vocabulario, vivificados, es que cuando se une con Jesucristo, cuando Jesucristo se resucita, no solamente se resucita Él, sino también Él va a resucitar a lo que está uniendo con Él. Somos juntamente resucitados con Jesucristo. Por eso, en Adán, todos murieron. En Adán. También otra palabra. El versículo 45, voy a leer esta palabra como dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Ya, acá sale primer hombre Adán, lo que nosotros sabemos a él. Muy bien, que sabemos, ¿no? Alma viviente. Adán. Primer hombre, Adán,
su alma, como dice, alma viviente. Pero el postrer Adán dice, ya, repita conmigo, por favor, aunque está siendo como pastores, por favor, repita conmigo. El postrer Adán. No escucho fuertemente, tiene que repetir, ya. El postrer Adán. ¿Escucharon este vocabulario? El primer Adán. El postrer Adán. ¿Qué está hablando? Pastor Juan Kim. ¿Sí? Hay dos tipos de Adán ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, en el huerto de Edén hay dos tipos de Adán existía. Primer Adán, el que fue creado por Dios, el que estaba en el huerto de Edén. Pero el postrer Adán, ¿a quién se refiere? Jesucristo. ¿Por qué está hablando a Jesucristo como postrer Adán? Adán, ¿qué significa? Dentro de Adán había todo. Toda la vida, todos los hombres del mundo estaban incluidos en el cuerpo de Adán. Para explicar eso, en el postrer Adán, también todos los hombres del mundo, juntamente con Jesucristo, mientras tanto que Jesucristo recibiendo bautismo, ya unían. Cuando fue crucificado, se unían. Cuando se resucitó, se unían. Ya Jesucristo fue arrebatado, se unían su vida. Jesucristo hizo toda la salvación, toda la voluntad de Dios. Solamente uno que acepta, vale su fe. Pero aunque Jesucristo hizo toda la cosa, justificación, santificación y perfección, pero si no está de acuerdo, entonces no vale de nada. Por eso, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ya, alma viviente, es decir, que cuando esta alma si muere nomás. Ya muere. Pero el espíritu vivificante, hay que buscar en el diccionario cómo explica. El espíritu vivificante se resucita, no solamente se resucita solo, sino también con los que están uniendo con él, con Jesucristo, se resucita todo junto. Jesucristo hizo la resurrección, cada uno de nosotros, para que unamos con Jesucristo nosotros. Por eso nadie puede separar del amor de Jesucristo y nosotros. Así debería creer. Amén, ¿no? Jesucristo, cuando se resucitó, ya nosotros también hemos resucitado espiritualmente. Por eso, busquemos esta palabra, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Ya vamos a leer todos juntos, porque este versículo ya sabemos todo. Eso es el testimonio del apóstol Pablo, pero no solamente para él, sino también en esta noche, este testimonio seremos de nosotros. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apóstol Pablo dice: yo fui crucificado juntamente con Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros no podemos decir? ¿Por qué nosotros no podemos confesar como esta forma de decir: yo también fui crucificado juntamente con Jesucristo? Dios me hizo para que une yo y Jesucristo, para que vivamos para siempre juntamente con Jesucristo.
Por eso yo no vivo yo, sino que en mí vive Jesucristo. Así debería confesar, debería andar recibiendo el poder de Jesucristo que está dominando en mi corazón. Eso es la vida de creencia real entre los salvos justos. Como lo que Jesucristo estaba predicando, también nosotros podemos predicar el Evangelio. También Dios nos entregó la voluntad de Dios para que nosotros hagamos discípulos entre las naciones, enseñando que nosotros hemos aprendido, dándoles bautismo. Jesucristo dice que voy a estar hasta confines de la tierra. Así nosotros podemos andar. Hasta ahora, cada uno de ustedes, alguno estaba pastoreando silenciosamente en su hogar, en su iglesia, en su ciudad. Desde hoy, tiene que crear, o tiene que creer, mejor, tiene que creer que, Jesucristo está conmigo. Si Jesucristo está trabajando en mi vida, entonces Dios va a trabajar. Aunque yo no hago, pero Jesucristo va a trabajar. Dios va a dar frutos. Cuando yo predico, Dios va a establecer muchos frutos. Así debería creer, así debería andar, así debería marchar. En aquel entonces ustedes podrán ver, Dios está conmigo. Dios está bendeciendo en mi iglesia. Dios está enviando la gente. Qué bueno que Dios trabaje en su vida, en su familia, en su iglesia. Mucho mejor que esforzándose solo, aunque Dios no responde nada, pero está luchando y peleando con la dificultad. No. ¿Quién tiene que trabajar? Nuestro Señor Jesucristo, en vez de nosotros. Por eso nosotros tenemos que confesar: yo fui crucificado juntamente con Jesucristo. Por eso yo no vivo, sino que vive en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso nadie puede separar del amor de Jesucristo y nosotros. Porque Dios cambió, matando a su Hijo amado, salvando a nosotros, evaluando cuál es lo más importante. Él tenía gran importancia de nuestra vida, más que su Hijo. Aunque Él amaba bastante a su Hijo amado, pero escatimó. No escatimó, sino que entregó a Jesucristo en la cruz para que muriera. Y luego amando cada uno de nosotros, comprando con precio de la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados. ¿De quién? ¿De quién nosotros seremos? De Dios. Dios ya compró cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios va a perder otra vez a Satanás? No. Por eso Dios va a trabajar en nuestra vida, controlando en nuestro corazón. Antes controlaba ¿de qué? El pecado, el deseo carnal. Pero ahora, ¿quién está empezando a trabajar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué manera? Por la palabra de Dios. Por eso, uno que fue crucificado juntamente con Jesucristo, así cree, tiene que leer la Biblia desde Génesis o desde San Mateo. Leyendo la Biblia, Dios va a decir, Dios va a mandar, Dios va a hablar, Dios va a dar gran poder. Si no va a leer la Biblia, entonces no viene el poder de Dios. Pero después de recibir la salvación, ya Dios les da el Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando leen la palabra de Dios,
ya va a llegar esperanza, gran poder. También Dios va a manifestar su obra en nuestra vida. Gracias por su atención. Hasta acá. Ya terminamos. Así, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque en esta noche también nosotros hemos tenido la clase de la Escuela de Teología. Por su gracia nosotros podemos aceptar la palabra de nuestro Dios. Jesucristo cuando fue bautizado, también nosotros juntamente fuimos bautizados. También Jesucristo cuando fue crucificado, espiritualmente también nosotros fuimos crucificados porque éramos unos. Cuando fue sepultado Jesucristo, también nosotros. Jesucristo cuando fue resucitado de su tumba, también estábamos junto con Él. Por eso, según la palabra de Dios, dice que nosotros deberíamos considerar que hemos muerto juntamente con Jesucristo. Solamente creemos que no vivimos acá, sino que vive en nosotros nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esperanza, porque Jesucristo va a trabajar para mejorar nuestra vida, para servir al Señor. Gracias a todos. Dios les bendiga a todos los siervos del Señor que está escuchando esta palabra. Encomendando ante manos del Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Nos vemos mañana en la mañana a las 10 por nombre de Estudio Bíblico Pastoral, que cada martes 10 de la mañana, así nosotros tendremos. Lo siguiente vamos a escuchar, aprender, para que llegue más poder de Dios, la gracia de Dios. Gracias. Nos vemos mañana.